Tenga la bondad de sentarse. El Evangelio de hoy nos trae un mensaje muy práctico y apropiado, como los mensajes de los domingos anteriores se dieron cuenta. Pero este es un mensaje muy práctico y muy realista también, para veces que nosotros no entendemos a cabalidad lo que el Señor nos quiere decir todos los días. Por eso hay que darle gracias a Dios de venir a la iglesia y a escuchar la palabra de Dios, a interiorizarlo, a discernir y sacar conclusiones también. Por eso las palabras de la gente, que siempre vemos el Evangelio como el domingo pasado, danos siempre de ese pan. Recordemos también que ellos querían siempre pan para siempre. Una de las palabras lindas también en el pasaje de la samaritana, que ella pensaba que la única agua que quitaba la sed era el pozo de Jacob. Y entonces Jesús dice, yo no doy agua del pozo de Jacob, sino es agua que brota hasta la vida eterna. Y lo mismo es el mensaje de hoy. ¿Qué pan es el que estamos pidiendo? ¿El pan que sacia nuestro estómago o el pan que sacia la vida? Sabemos que esta multitud estaba pensando en el pan que puede satisfacer el hambre física. Generalmente uno siempre es muy humano, siempre pide trabajo, pide esto, pide lo otro, en fin, cosas puramente materiales. Y a veces llenar también, estoy feliz, ya estoy lleno y listo, se acabó. Y a veces pedimos siempre saciar el hambre física. Y ellos habían visto, por lo menos habían oído el milagro de la multiplicación de los panes, imagínense. Y ese hombre hizo la multiplicación de los panes y los peces, vamos tras él. Lo mismo sucedería con nosotros si sabemos que alguien que está, imagínense, de 5 panes y 3 peces hace montones y montones, seguramente todo el mundo se iría a buscarlo, seguramente. Muy humano esa parte, ¿no? Pero generalmente eso es lo que hacemos nosotros frente a Dios. Reconocieron que Jesús tenía un gran poder, pero aún más importante, se dieron cuenta que Él tenía una gran compasión. Más que crear, más que hacer el milagro, se dieron cuenta que Jesús tenía una gran compasión, una gran compasión. Y ellos sentían que Jesús era capaz de ayudarles siempre y pidieron el pan para siempre. Ahí fue cuando ya comenzaron a ver un poquito más allá. Este hombre es especial, especial. Y en la semana pasada vimos que ante este milagro de la multiplicación de los panes, él se escabulló porque lo iban a hacer rey. Y el Señor se escapó. ¿Por qué? Porque Él sabe que el poder jamás crea el milagro del amor. Jamás crea el milagro del amor. Y entonces no es buscar el poder por el poder, ni para distraer el poder de Dios. Distraer el poder de Dios haciendo milagros. Dice que a veces también en nuestra vida cristiana pasa eso. A veces nos equivocamos y pensamos que hay hombres que dicen que hacen milagros, que hacen milagros, que hacen milagros. No, el milagro lo hace Dios. Y hay gente que se enorgullece, en fin, y andan en grandes camionetas y dice, yo impongo las manos por todo eso. No, el milagro no lo hacen los hombres ni el poder, es Dios. Pero para eso necesita una gran compasión, una gran misericordia, una gran humildad, y hay que retirarse para no ser vistos y poder dejar que sea la acción de Dios que actúe. Él tenía que enseñarles que su misión era ayudarles a descubrir que su propia vocación era la creación de un reino de libertad. Un reino de libertad. Es el pan más hermoso que hay que buscar nosotros siempre. Es el pan de la libertad. El pan del amor de Dios, que trae consigo el pan de la solidaridad bajo la protección de un Dios que nos ama. Ese es el pan más hermoso, el don de la libertad. Imagínense, para entender el pan de Dios tenemos que buscar la libertad, liberarnos de tantas cosas para entender el amor también que yo puedo expresarle a los demás.
Por eso nadie puede hablar de pobreza si no ha experimentado la pobreza en su propia vida. No. Dice, yo entiendo, nadie puede entender ir a visitar a un enfermo si no ha experimentado también la enfermedad en su propia vida, el dolor ajeno. Como se dice, si yo no pongo los pies en las piedras de los zapatos del otro, ¿cómo voy a entender también el sufrimiento? Entonces, eso es lo que quiere decir el Señor. La solidaridad comienza cuando yo soy libre desde Dios para poder ser servicial también. En la primera lectura, la Iglesia nos ofrece la reflexión sobre el pan que sostenían los israelitas en el desierto. Y recuerda que el desierto nos ofrece alimentos a los que los cruzan. Siempre hay alguien que deja por allá. Pero el desierto más bien es capaz de comerlos vivos, porque allí encontraron muchas cosas en el desierto. Y buscando la libertad para pasar el desierto, el pueblo de Israel experimentó también las penalidades, serpientes, enfermedades, escorpiones, enemigos de toda clase, imagínense. Y ellos venían enamorados de Dios porque supuestamente estaban liberándose de la esclavitud de Egipto. Y al llegar al desierto encuentran todas esas anormalidades con hambre y con todo. Y es entonces cuando comienzan a murmurar contra Dios. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel buscaba una libertad física, no una libertad integral desde Dios. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida, en nuestros desiertos? Ahora miremos en este tiempo de incertidumbre a nivel mundial, de esta pandemia, en fin, cuántas muertes, cuántas inquietudes, en fin. Y comenzamos a, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué esto? Y llega la obediencia y la desobediencia, en fin, y todo eso, ¿no? Por eso, precisamente, porque es que el desierto nos come vivos y el desierto solamente se recupera cuando atraemos la verdadera libertad y es poner a Dios en nuestro camino. Es comenzar a caminar con Él y comenzar a decir, Él es fiel y misericordioso, Dios nunca nos abandona. Ahí comienza a tener uno la libertad. La libertad se pierde cuando yo me olvido de Dios. Y cuando yo me olvido de Dios, me olvido del mundo, me olvido de los hermanos. Los israelitas murmuraban contra Dios deseando los ajos a la cebolla de Egipto. Imagínense. Preferían estar esclavos, pero llenas la barriga. ¿Cuántas veces pasa también en nosotros? Perdemos nuestra dignidad, perdemos nuestra familia, perdemos por acaparar cosas materiales. Un buen carro, un buen negocio, pero pierde su familia, pierde sus hijos, pierde todo. Porque se abandonan, se olvidan de Dios. Olvidan de Dios. Esa es la parte, el gran problema del mundo de hoy. Tanto desastre, tanta desorientación, pérdida de valores, porque ese desierto sin Dios es imposible de pasarlo. Y ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eran listos para cambiar su salida a la esclavitud por comida. Y en este lugar de prueba, Dios les ofrece el maná para el pan diario. Por eso los israelitas habían sido sacados de la esclavitud, habían tenido muchas experiencias feas y ellos pensaron salir. ¿Y quién no quiere salir de esa situación? Todos. Pero sin la ayuda de Dios, no reconocer a Dios. Ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¡Qué atrevimiento! ¿Cuántos de nosotros no hemos a veces quitado contra Dios? ¿Por qué a mí? Contra mí. Contra mí. Es cierto que protestaban Moisés y Aarón, pero en el fondo el reclamo era a Dios. Le gritaban a Moisés, le gritaban a Aarón, pero en el fondo le gritaban a Dios. A ese Dios de amor que estaba ahí pendiente en nuestra vida. A pesar de la brutalidad del pueblo escogido, la muestra una vez más su amorosa atención y su maravilloso poder. He aquí la respuesta que envía Dios a través de Moisés a su pueblo desconfiado. Diles de parte mía,
Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Pero para eso hay que tener una gran energía espiritual y arrodillar, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti y estoy contigo, Señor. Jesús, viendo que la gente está perdida en su necesidad, le recuerda que su hambre no es solamente hambre física, sino que verdaderamente el hambre es de libertad. Es la verdadera libertad. Necesita la libertad de vivir en plena dignidad de hijos de Dios. Qué lindo esto. Que San Agustín también lo expresaba con gran ley. Es la libertad de sentirse hijos de Dios e hijas de Dios. Me decía una señora en estos días hablando a través de la pandemia, dice, padre, yo durante mi vida trabajaba una persona muy diplomada en muchas cosas, y ahora con una gran sinceridad me lo dijo, padre, yo gastaba gran parte de mi salario en cosméticos, en esto, en aparecer bonita y todas esas cosas, y cada en el salón social, en fin, porque yo quería aparentar a frente. Pero sabe que, padre, me tocó ponerme la máscara y me di cuenta que no era lo que tenía que cambiar en la parte física, sino mi vida interior. Estaba muy lejos, no tenía libertad de las hijas de Dios, no me apreciaba como hija de Dios, como hijo de Dios. Por eso andaba angustiada, envidiosa, en fin, y todo eso. ¿Y quiénes le pagaban? Mis hijos, mi esposo, mis familiares, mis amigos, porque era petulante, en fin, y todo eso. Mire, necesidad de libertad de compartir con sus vecinos en vez de competir con ellos. Esa es la parte linda. Necesita la libertad de dejar el egoísmo, la ambición, la explotación y la injusticia. Necesitan de un pan de vida que es Jesús mismo. Les dice que el que vienen a Él nunca tendrán hambre y nunca tendrán sed. Esa es la libertad verdadera. Así como ustedes han venido con gran alegría a esta celebración, a experimentar la libertad de los hijos e hijas de Dios y salir a plenitud a mostrar ese reino de Dios en su familia, con sus vecinos, a pesar de las dificultades y consecuencias. Y nosotros, ¿qué clase de pan pedimos cuando rezamos? Danos hoy nuestro pan de cada día, que siempre lo expresamos en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan. ¿De qué clase de pan estamos pidiendo? Estoy pidiendo el pan del amor. Estoy pidiendo el pan del perdón, de la misericordia, de la sencillez, de la humildad, para ser cada día más digno, una mujer digna, un hombre digno, un joven digno, que se levanta para hacer resplandecer la presencia de Dios en la vida, en la historia, a la que yo hago en nombre de Dios en mi comunidad, en la iglesia, para la vida eterna, para la vida eterna. Mayormente comemos por demás, pero Jesús está dándonos el mismo mensaje hoy como lo dio a los israelitas. Debemos pedir el pan para el viaje hacia la libertad. A mí me llama mucho la atención este mensaje. Debemos pedir el pan para el viaje hacia la libertad, a la libertad. El viaje a la vida eterna, al viaje a la vida eterna. Es el viaje a la libertad que hay que caminar. Los niños, los jóvenes, ya los que vamos siendo adultos. ¿A dónde vamos? Al viaje a la libertad, que es el cielo. Y no nos preparamos para allá. A veces llegamos ya viejos, ya angustiados, o jóvenes sin rumbo. Nada. Matrimonios sin horizontes, en fin, porque vienen pegados buscando solamente saciar el hambre física y nada más. Imagínense, evadiendo el respeto, las buenas expresiones, todo eso, ¿verdad? A veces parece que andamos nosotros en un desierto lleno de espinas y de abrojos y no queremos quitarlos. Preferimos espinarnos, sufrir, pero no dar nuestro brazo a torcer. Mire qué cosa. Nos encerramos ahí. En este desierto no hay igualdad de educación. Tenemos que ubicarnos siempre y dejarnos guiar por el maestro de maestros de nuestra vida, que es el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo. Ahora que vamos a comenzar la preparación para la catequesis, los padres de familia a pensar, ¿cuál es el maestro en su casa que los motiva a llevar a sus niños a las clases de catecismo o a la preparación para los sacramentos? No son los catequistas, ellos son instrumentos. Es el Espíritu Santo. Actuar con sabiduría, con entendimiento, donde ciencia, donde todo eso. Y no es de memoria, sino es en la práctica. En la práctica. Es una escuela de amor que Dios nos ofrece permanentemente. De esa forma no hay libertad. Necesitamos el pan de la vida para sostenernos en la lucha hacia la libertad. No es la libertad de la que habla el mundo de hoy, esa libertad pagana, una libertad sin dignidad, sin respeto, de destrucción. Es la libertad de los hijos de Dios, donde todos somos un solo corazón, una sola alma, donde vivamos realmente como verdaderos hijos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, para eso venimos a celebrar la Sagrada Eucaristía, a llenarnos de ese pan de la vida, llenarnos de ese pan de la vida, que alimenta nuestra caminata hacia el reino. No se olvide. ¿Cuál es el alimento que alimenta la caminata hacia el reino de Dios? La Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía. Por eso al llegar a la Santa Misa le pedimos perdón a Dios para poderlo recibir dignamente. Porque es el pan hacia la caminata del reino de Dios, la cual lo comparto con toda la iglesia, con aspiraciones. No hay otro trofeo más hermoso que es prepararnos para el reino de Dios. Es el trofeo más lindo. Pedimos un pan que nos lleva a la libertad del pecado y la opresión. Creo que necesitamos este pan urgentemente. Nuestra comunidad está sufriendo y estamos llamados a ayudarnos los unos con los otros. Por ello necesitamos el pan de la vida. Sería bueno ofrecer nuestra oración hoy diciendo, Señor, da pan a los hambrientos y hambre de justicia a los que tienen pan. Así pues, el alimento diario que pedimos en el Padre Nuestro y que Dios nos proporciona a través de la divina providencia, no solo el pan material, sino también, muy especial, el pan espiritual. Pedid reino de justicia, que lo demás viene por añadidura, dice el Señor. Si yo estoy en buenas condiciones con Dios, nada me va a faltar. ¿Para qué tanta angustia, tanta cosa? Nada me va a faltar. Por la fe responderemos a Cristo, es amén, quiere decir, acepto, Señor. Cristo nos da el alimento y a unirse en la Sagrada Comunión es antes que nada aceptarlo de verdad, inclinando nuestro entendimiento ante su palabra. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María también para que realmente entendamos este mensaje muy práctico y muy sensible y muy sencillo en la vida práctica de nosotros. Cuánta ambición nos destrozamos los unos con los otros, esa tortura diaria por buscar el pan físico y que nunca nos llena. ¿Por qué? Porque nos falta lo primordial, el pan espiritual, el pan de Dios, la alegría de ser hijos e hijas de Dios y caminar esa ruta siempre tendiendo y confiando en el Señor. Pidámosle al Señor para que nos siga apoyando y sosteniendo nuestra vida. Que así sea.